Ok, entonces ustedes están viendo mi pantalla. En el aula virtual, para ingresar, ya me parece que todos lo hicieron, siempre se ingresa con el nick del correo electrónico y la clave del correo electrónico. Si ustedes lo cambiaron, entonces tiene que ir con la que ustedes cambiaron y si no, la que se les dio acá, que es la clave general. Entonces, para el registro de la asistencia, nosotros tenemos aquí un enlace que dice asistencia. Esta asistencia se va a cargar en función del tiempo en el que nosotros vamos a ir accediendo a cada una de las clases. Ustedes deben ingresar a cada uno de estos que están ya registrados y colocar su asistencia. A mí me salen todos sus nombres, porque yo estoy como gestora. El doctor Armas, que va a tener acceso también a esta plataforma, le va a salir como profesor y a ustedes les va a salir únicamente su asistencia. Entonces, ustedes tienen que poner el puntito de asistencia y listo. Y se guarda en la página. Ahora, ¿qué pasa si nosotros no tenemos clases? Por ejemplo, hay una parte del módulo que ustedes van a tener sus prácticas experimentales. Para esto hay que entender que tenemos un número de horas acompañadas con el docente, un número de horas que tenemos de prácticas experimentales que las vamos a realizar en las clínicas en donde cada uno de ustedes trabaja y las otras que son de trabajo autónomo. El trabajo autónomo se va a enfocar en análisis de casos clínicos que el doctor Armas ya les va a indicar, porque eso ya es libertad de cátedra del docente. La parte de prácticas experimentales, las asistencias tienen que registrarlas. Entonces, nosotros vamos a ver que en esta pantalla tenemos las fechas. Tenemos aquí la fecha, la hora a la que hay que conectarse y ustedes pueden ingresar desde una computadora o desde la aplicación del celular. Si no tienen aplicación del celular, desde el celular también pueden ingresar poniendo la dirección URL del aula virtual y también la pueden abrir. Entonces tienen para registrar todas estas y acá nosotros mientras avanzamos en las semanas vamos a tener unas horas que están de práctica experimental en clínica o hospital veterinario. Igual la van a registrar. Esto es el trabajo que ustedes directamente van a hacer como la parte práctica. Esta no necesita del docente que acompaña, sino de lo que ustedes van realizando en el tiempo. No sé si hasta ahí alguien tiene alguna pregunta. ¿No? Ok. Entonces, estas asistencias son necesarias registrarlas porque ustedes saben que hay que tener un porcentaje de asistencia para poder aprobar el módulo. Estas se registran en la plataforma. Lo que hacemos nosotros después es descargar todo el archivo del aula virtual y el docente va a certificar que ustedes ingresaron y con eso tienen su asistencia. Otra cosa importante aquí en el aula virtual, ustedes no sé si han tenido tiempo de revisarla un poquito, pueden ir a la parte de calificaciones. A mí me sale la configuración de calificaciones. A ustedes va a salir algo muy similar como estudiantes y lo que tenemos que tomar en cuenta es que para las evaluaciones tenemos varios porcentajes que se manejan. Vamos a tener evaluaciones individuales, una evaluación grupal que es el caso clínico que tiene que ser cargado a la plataforma en las fechas establecidas. La fecha para cargar el trabajo grupal está desde hoy día hasta el final del módulo. La evaluación final, también estas evaluaciones, la evaluación individual 1, 2, la evaluación final, tienen que ser presenciales. Eso igual, el doctor Armas se va a encargar de decirles los temas que van a ser evaluados, si es que él va a hacer una prueba de base estructurada, de conocimientos, eso queda a criterio de él. Y la ponderación de las calificaciones está como ustedes ven en pantalla. 2 evaluaciones individuales, una grupal y tenemos la evaluación final. El total del curso se evalúa sobre 20 y esas calificaciones son las que se cargan directamente en el SIU. El SIU al que ustedes ingresaron para matricularse les va a desglosar también las materias que ustedes tienen registradas dentro de la maestría y las notas que ustedes van a tener. El doctor tendría que cargar asistencias, tiene que cargar las notas y con eso se cierra cada uno de los módulos. ¿Ya? ¿Alguna pregunta hasta ahí? ¿No? Ok. Entonces, Buenas tardes. dígame, doctor Cuenca. En el caso de que por haber no puede registrar ese día la asistencia o te olvidaste o algo, ¿queda como falta o después se puede registrar en el mismo día hasta el final? Sí, normalmente se puede registrar el mismo día.
La cosa es que les pido que por favor traten de no olvidarse porque el sistema nos dice la hora a la que se registran. Entonces, como nosotros pasamos como parte de evidencia el cumplimiento, si bien es cierto, se puede justificar el retraso bueno, una falta que tal vez alguien tiene algún problema, como es algo netamente informático, se registra exactamente en la hora a la que están ingresando a la plataforma. Yo sé que puede haber alguna eventualidad, eso se comunican directamente conmigo para ver cómo solucionamos ese problema. ¿Listo? Muchas gracias, doctor. Ok. Entonces, ahora le cedo la palabra al doctor Juan Carlos para que inicien con sus clases. Estas, como les digo, van a estar grabadas, se van a cargar al aula virtual. Y doctor, no sé Doctora, si perdón que tienes le alguna interrumpa, buenas palabra. tardes. Claro, Diego, dime. ¿Cómo sabemos, aparte de que le dimos en el botoncito, que ya está activada la asistencia? Por ejemplo, ahí donde Simplemente se dice asistencia, registra. dice hecho, dice sale hecho nada más en verde. ¿Eso es Sí, suficiente? se sale en verde. Ajá, sí. Es Entonces yo suficiente. voy a revisar después de cada hora. Por ejemplo, hoy día yo la reviso mañana en la mañana, el registro que tienen ustedes de asistencia, y si tengo alguna novedad, pues yo me dirijo a cada uno de ustedes a su WhatsApp, o si prefieren por correo electrónico, diciéndoles tengo este inconveniente, por favor que me ayuden registrando, porque deben registrar ustedes, porque para que salga Ya, su nombre que ustedes asistieron, ¿ya? correcto, Doc, porque en la página, en el aula sale, perdón, en el aula sale mis cursos, clínica básica en cirugía, el primer módulo, y ahí sale general avisos de asistencia. En asistencia le di un clic y quedó hecho, nada más, suficiente. Nada más, suficiente. Gracias, Doc. ¿Ok? Doc, por favor, disculpa, no entiendo cómo tenemos que poner la asistencia. ¿Es en otra página o es en la misma que estamos viendo en este momento? Es en la página del aula virtual. Voy a compartirla de nuevo para que quede claro. En esta del aula virtual en la que ustedes tienen, en el aula virtual de posgrados, ustedes tienen aquí en el módulo clínica básica y aquí tienen asistencia. En esta asistencia dan un clic y se les va a abrir la del día de hoy. Y ahí ponen simplemente como tarea hecha y les va a salir un botoncito verde que a mí se me registra su asistencia en la plataforma. Ok, Doc. ¿Ya? Si tienen dudas, igual me pueden escribir al WhatsApp, si es que es más fácil en el grupo o al mío, no tengo inconveniente. Listo, Doc, gracias. Ok, ¿alguien más tiene alguna duda? Sí, doctora, tal vez en la aplicación el model tienes ahí para podernos indicar si es similar o no se puede ver el model de la aplicación. Sí se puede, pero depende del teléfono. A veces los teléfonos que son, o sea, los muy modernos aceptan, pero a veces hay otros teléfonos que no lo aceptan. Entonces, si tienen algún problema con ese registro, desde la aplicación del celular me informan, por favor, y ahí vemos la opción para que no tengan ningún tipo de falta, más que nada. Ok, gracias. Ok, entonces, doctor Armas, gracias por estar aquí participando y te dejo la pantalla para que tú des tus clases. Por favor, no te Ok. olvides de poner grabar porque el enlace tienes que compartirlo tú, por favor. Eh, buenas tardes, doctores. Muchas gracias por estar acá y muchas gracias por la invitación de la Universidad Central a formar parte como docente de la maestría. Bueno, me presento un poquito. Mi nombre es Juan Carlos Armas Ariza. Soy médico veterinario, graduado en la Universidad Central del Ecuador. Tengo una maestría en clínica y cirugía. Netamente ya vamos desarrollando la profesión ya como 21 años, ¿sí? 21 años ya en medicina veterinaria y exclusivamente lo que más hacemos en nuestra casuística diaria es medicina de emergencias, mucha imagenología, lo que suma esto ecografía, rayos X y como les comento, medicina de emergencias es lo que más me apasiona. Algunas cositas que quería comentarles es, tengo entendido que para el día domingo hay 2 horas de clases o adicionales, ¿no? Doctora Nadia, no sé si me confirmas ese dato. Para el día domingo, Sí, entonces ahí es la presentación de casos clínicos. No sé cuántos alumnos están porque no me han enviado la lista de alumnos. No sé cuántos grupos se pueden realizar. ¿Tú
¿Tú me Estoy podrías? ahorita viendo con lo de las matrículas, Juan Carlos, pero que te interrumpa para ver los ya matriculados que me den la lista definitiva. Ok, porque yo necesito saber más o menos cuántos estudiantes van a estar. Lamentablemente todavía no tengo la lista de estudiantes, entonces con eso vamos a poder eh, hacer grupos de estudios para que ustedes puedan el día domingo, van a tener que presentar un caso clínico. Para el día miércoles, si observaron en el sílabus, está posteado su examen. La opción que yo tenía y conversaba con la doctora Nadia es hacer el examen vía Zoom. Para facilidad, me imagino que todos, no sé si están de acuerdo, y que no sea presencial. El doctor Marco levantó la mano. Gracias, doctor. Entonces, esa sería la otra opción. De ahí, bueno, la idea acá es hacer partes teóricas el día de hoy, mañana pasado. De la semana que viene igual va a estar partes prácticas solo el día sábado y el resto sería completamente teórico. Con respecto al trabajo, sí va a haber tal vez un trabajo individual para todos y eso ya se lo va a postear en el aula virtual. Y pues eso yo pensaría que cumpliríamos todos los requisitos que la doctora Nadia estaba conversando en lo que respecta a las notas y demás. De la misma manera, a mí sí me gustaría, bueno, yo quería prender mi cámara, pero no sé, no he utilizado esta aplicación. Normalmente la mayoría de charlas que hemos realizado, le he comentado a la doctora Nadia que lo hacemos por Zoom. No tengo un poco más de conocimiento de esa aplicación, este de acá no conozco mucho, quise encender mi cámara, pero no me lo permite, no sé si ustedes puedan hacerlo. Sí sería interesante conocer un poco de ustedes, saber mm, quiénes son, de dónde son y qué les motivó seguir a la maestría. Sería interesante. Doc Juan Carlos, disculpa, tenemos que ver prácticamente tu pantalla porque yo estoy viendo nada más de los compañeros. Sí, sí, yo todavía no he compartido nada Ah, todavía, ok, gracias, Doc. porque yo ahorita quiero, por ejemplo, prender mi cámara, pero me dice que tengo la cámara desactivada. Me imagino que tengo que ir a configuración a algún lado, pero igual me gustaría ver si todos pueden encender sus cámaras un momentito y pues vamos conociéndolos o nos vamos conociendo, porque sé también que hay muchas personas que ya los conozco, que son amigos y de muchos años y pues siempre es grato también conocer a la gente nueva. Entonces, todavía no sé el número, pero voy a irles nombrando uno por uno y sí me gustaría que se presente para que el resto de compañeros también se conozcan. Lo chévere de los procesos de maestría siempre va a ser que al final de la misma siempre van a quedar buenos amigos. Entonces, que ustedes también se conozcan y sean un grupo unido también es importante. Bueno, de acuerdo a mi pantalla, yo voy viendo por la disposición que se me presenta. Por ejemplo, acá está el doctor Marco Soto. Cuéntanos un poquito, doc. Hola, estimados compañeros, mi nombre es Marco Soto, yo me gradué en el 2004, estoy dedicado al área quirúrgica en traumatología y ortopedia, esa es mi especialidad. También hice una especialidad en medicina interna y bueno, estoy aquí para poder optar por la maestría de cirugía. Gracias, doc. Doc Marco, y bienvenido. Gracias, muy Tengo amable. tengo el doctor Diego Armando Caroa, si es que está conectado. Ah, hola, hola Doc, buenas tardes. Hola, No doc, sé si ¿cómo mi cámara estás? está encendido. Sí, sí, sí está, te vemos. Sí, justo me estoy enfocando, perdón. Buenas tardes con todos, doctores. Mi nombre es Diego Armando Caroa Caiza. Estudié en la Universidad Central. Mis motivos para la maestría es que ya que tengo mi propia clínica y quiero mejorar el servicio, ir más hacia la calidad. Y esta oportunidad, pues, espero aprovechar el conocimiento de todos los colegas, ya que yo soy novato en este mundo. Eso sería todo. Muy amable, una bonita tarde. Un gusto, doc. Diego, bienvenido. Doctor Bruno Cuenca. ¿Cómo estás, Doc? ¿Qué tal? Bueno, en general, igual, yo tengo ya, creo que son el 2009 que tenemos mi título, médico veterinario por la Universidad Central, médico veterinario especialista en la Universidad de Buenos Aires.
Me he enfocado mucho en el área de traumatología y ortopedia, me encanta la cirugía y bueno, en general, el motivo por el que me llamó la atención la maestría es justamente para actualizar conocimientos, enfocarme y ver nuevas técnicas, nuevos procedimientos, ya que mi pasión también siempre es toda la cirugía en general. Y bueno, esos son los motivos que me llevaron o me hicieron que decida por la maestría. Y en especial si es de la central, con más razón al alma de regresar. Muchas gracias, Doc. Igual bienvenido. Tengo el doctor Tomás, solo me sale Alf, no me sale el nombre completo, lo siento. ¿Tu micrófono está apagado, Doc? Ahí, ya, Ahí, Doc, hoy te ahí escuchamos. sí. ¿Qué tal, doctor? Buenas tardes. Buenas Un tardes con gusto. todos los doctores. Mi nombre es Tomás Albán, soy médico veterinario zootecnista y graduado igual en la Universidad Central. Bueno, pues el objetivo de seguir esta maestría en realidad es adquirir nuevos conocimientos y bueno, yo también realizo cirugía, he seguido eh, Sí, un curso en manejo de heridas. Yo creo que lo esencial es mejorar la calidad de atención y los tratamientos también a nuestros pacientes, ¿sí? Entonces, eso sería todo, ¿sí? ¿De qué ciudad eres, Doc? Yo soy del Tena, pero ya vivo bastante tiempo acá en Quito. Ok, bienvenido, Doc. Doctor Fernando Daniel Acosta. ¿Cómo están con todos? Buenas tardes. Mil disculpas que no puedo abrir la cámara, no sé, no se me conecta. Igual primera vez que uso el Teams, no usaba el Zoom. Soy graduado en el 2019 de la Universidad Central, de igual forma. También tengo ya mi clínica y decidí seguir la maestría para actualizar conocimientos y aprender igual de ustedes más. Gracias. Mucho gusto, Doc. Doctora Erika López. ¿Está ahí, Doc? Parece que no está conectada. Doctor Carlos Andrés Heredia. Buenas tardes, Doc. Buenas tardes con todos, Docs. Igualmente soy de la Universidad Central, graduado en 2021. Mi motivo, mi pasión es por la cirugía para seguir avanzando en la parte de especialización, ya que me motiva mucho en la parte quirúrgica. Ok, bienvenido, Doc. Doctora Carolina Benavides. Buenas tardes con todas, con todos. Qué gusto conocerles. Y bueno, me gradué en la Universidad Central del Ecuador. Mi motivación es que me encanta la cirugía, más que todo la de tejidos blandos, y la idea es perfeccionar técnicas, obviamente conocernos entre todos, mejorar el compañerismo entre colegas y obviamente podernos colaborar como profesionales en las diferentes clínicas y obviamente aprender. Esa es mi motivación. Muchas gracias. Bienvenido, Caro. Doctor Glenn Eras. Tu micrófono creo que está apagado, Doc. Bueno, aquí aparentemente, no sé si está prendido tu micrófono. Yo pienso que sí lo está, pero no se te escucha, Doc. Veamos hasta que el Doc solucione un poco. Me parece que puede ser el equipo. Doctor Marco Andino. Bienvenido, Doc. Doctora Sabi Tasichana. Buenas tardes con todos, doctor. Buenas tardes. Bueno, para mí es un placer seguir esta maestría, ya que
Siempre como profesionales tenemos que estar en formación continua y pues para actualizar nuestros conocimientos tenemos que realizar varias maestrías. Entonces, el objetivo de esta maestría como tal para mí es perfeccionar y actualizar todos los conocimientos que están en cirugía. Eso. Gracias, Doc. Doctor Raúl Esteban Montenegro. ¿Cómo están? Buenas tardes. No sé por qué, pero no se queda prendida mi cámara, así es que posiblemente ya se apague en unos minutos. Ya pasó. Mucho gusto con todos. Bueno, mi intención de estudiar esto es para fortalecer obviamente los conocimientos, aumentar más conocimientos en la carrera profesional y brindar un mejor servicio hacia los pacientes que atendemos día a día. Muchas gracias, Doc. Doctor Oscar Santiago Alemán. Parece que no está. Doctor Glenn Eras, tal vez ya tu micrófono estará disponible. Buenas tardes, ¿me escucha, doctor? Sí, ahí sí. Hola, doctor Juan, qué gusto saludarles a todos, aquí algunos compañeros, colegas, conocidos de tiempo. La motivación para seguir esta maestría, doctor, es creo que la que tenemos todos, saber que el conocimiento es la base de todo y el adquirir conocimiento nuevo o reforzar los que ya tenemos nos va a asegurar dar un servicio de calidad y pues así mejorar la salud de nuestros pacientes. Esa es mi motivación de todo. Muy bien, Doc. Bienvenido. Doctor Santiago Alemán. Parece que no está. Doctor Alejandro Rueda. Ah, no, ya se conecta. Sí, no, es que estaba justo, no hay buena señal. Bueno, ¿cómo están? Soy igualmente médico veterinario. Claro, el gusto por la cirugía y cada vez que he avanzado más, entonces la idea es aprender un poco más y compartir nuevos conocimientos con los compañeros en sí. Bienvenido, doctor Alejandro Rueda. Hola Juan Carlos, buenas tardes con todos. Hola, colegas. Yo me gradué en la Universidad San Francisco hace aproximadamente 10 años, pero la cirugía siempre fue mi pasión. Creo que al tener familia relacionada a la profesión pude verlo de cerca y para mí es un gusto aprender más, poder aprender no solo de los profesores, sino de los colegas que están por aquí, muchos de ellos profesores, amigos, colegas con los cuales hemos compartido en quirófano, fuera de quirófano, así que feliz de estar acá y muchas gracias. Bienvenido, Doc. Doctora Karen Andrea de la Torre. Hola con todos, no sé si se escucha bien. Sí, sí se escucha. Gracias. Yo soy la doctora Karen de la Torre, soy graduada de la Universidad Central y ya desde hace algunos años me dedico bastante al tema de cirugía, que me apasiona muchísimo y quisiera poder continuar aprendiendo. Bienvenida, doctora. Doctor Cristian Vadillo. Sí, ¿cómo está, doctor? Buenas tardes. Buenas tardes con todos. Es un gusto, la verdad, de estar con todos ustedes. Unos excelentes ponentes. Bueno, como todos, me uno a las palabras de todos los doctores. En realidad, la idea es mejorar cada día más, ¿no? Y qué mejor con los exponentes que tenemos. Entonces, todo con el fin de dar un mejor servicio y espero aprovechar al máximo la maestría. Bienvenido, Doc. Doctora Gracias. María Gabriela Hacho. Doctora María Gabriela Hacho. No se escucha, Doc. Tu micrófono parece que está apagado. Ahí sí. ¿Ahí? Sí, ahí, Doc. Mi nombre es Gabriela Hacho. Yo soy graduada de la Universidad Central. Me enseñé años.
Entonces, que me gradué de la comunidad de la cirugía en tejidos blandos y eso me parece una excelente oportunidad para aprender acerca del área que nos gusta. Bienvenida, Doc. Doctor Diego Sebastián Palacios. Doctor, buenas tardes, doctores, con todos, buenas tardes. Bueno, pues yo también soy médico veterinario, soy de la Universidad Técnica de Ambato y ya hace algunos años también me dedico al mundo de la cirugía, que creo que es lo que nos une a todos. Me he dedicado bastante al campo de la cirugía de tejidos blandos, pero obviamente, como todos dicen, en esta maestría lo que estamos es prestos a mejorar nuestras técnicas y adquirir nuevos conocimientos y nuevas destrezas, ya que todos nos ganamos la vida dando buenos diagnósticos, buenas cirugías, y eso es una sinergia completa entre tanto la habilidad de nuestro pensamiento y la habilidad de nuestras manos. Entonces, no, un gusto de conocerles a todos y dispuesto a aprender no solo del gran grupo de docentes, sino también del gran grupo de compañeros y la vasta experiencia que tienen. Excelente, Doc. Bienvenido. Doctor Franklin Javier Calvachi. ¿Cómo está? Buenas tardes, mi estimado doctor, queridos colegas. Bueno, igual soy graduado de la Universidad Central, ya 10 años ejerciendo esta noble profesión. Y sí, el interés es de aprender más de medicina interna y sobre todo mejorar justamente la técnica y los conocimientos sobre cirugía. Y en lo posterior, pues poder adquirir más cursos y más técnicas para ir mejorando y seguir engrandeciendo la profesión. Qué gusto, doctor, que ustedes seamos todos. Mucho gusto, Doc. Bienvenido. Doctor Juan Andrés Villagómez. Hola, ¿me escuchan ahí? Sí, Doc. Hola, ¿cómo les va? Mucho gusto. Mi nombre es Andrés Villagómez. Bueno, en este tema quirúrgico ya llevamos algún tiempo, este tema de cirugía. El objetivo, pienso que en una maestría es un tema académico, ¿no? Investigativo, más allá de una especialización per se. Creo que es interesante siempre en un grupo de cirujanos poder engrandecer este tema como profesión, ya la cirugía veterinaria, y que seamos vistos como unos profesionales realmente en un estándar mucho más alto, al nivel incluso de los médicos humanos. Así que es un placer y encantado de estar en este grupo. Bienvenido, Doc. Muchas gracias. Doctor Francisco Rosenberg. Hola, Juan Carlos. Hola, compañeros, colegas, ¿cómo están? Bueno, igual que todos, el objetivo es aprender tanto de los expositores, que son excelentes, y de el resto de colegas y compañeros que veo que también son grandes cirujanos y tienen mucho para enseñarnos a todos. Y eso poder transmitir pues a nuestros pacientes, ¿no? Que es a quien nos debemos todos. Eso es, muchas gracias. Bienvenido, Doc. Gracias. Henry Palomino. Buenas tardes con todo, don Juan Carlos, buenas tardes, colegas. Veo que hay algunos amigos y colegas, les mando saludos a todos. Mi pasión por la cirugía es del tema de ver a los pacientes que entran en un mal estado y con ayuda de nosotros, de nuestras manos, de nuestros procedimientos, verles que estén mejor, para mí es un gran aliento. El estudiar esta maestría es para mejorar mis conocimientos, para dar un mejor servicio. Entonces, ese es mi objetivo, es aprender bastante, tanto de los ponentes y profesores, también como de el grupo de compañeros y alumnos que estamos en la maestría, que yo creo que son grandes profesionales. Muchas gracias, Doc. Bienvenido. Doctora Natalia Estefanía Trujillo. Hola Doc, qué gusto saludarle, igual a todos los compañeros. Bueno, yo soy médico veterinario graduada en la Universidad Técnica de Ambato y actualmente vivo en la ciudad de Riobamba. Entonces, fuera de todo lo que ya
todos los compañeros han dicho que nos une, que en realidad es el amor por la cirugía y también aprender de nuestros compañeros, de la planta docente y de todos. Creo yo que también un propósito para mí personalmente es traer buena medicina y buena cirugía a la provincia también. Así que esa es una de mis prioridades y de mis metas. Espero aprender lo máximo posible, como todos han dicho, de los docentes y de los grandes colegas que sé que también están aquí. Bienvenida, doctora. Doctor Vladimir Antonio Celi. ¿Cómo están? Buenas tardes con todos los colegas. Para mí es un gusto estar en esta maestría de la Universidad Central. Pienso que vamos a aprender todos, siempre se aprende de todos. Es muy importante para mí el hecho de que esta maestría esté enfocada en cirugía, porque es algo que me apasiona mucho. Igual, es el mejorar, el ser mejor cada vez y adquirir nuevos conocimientos. Estamos prestos pues, a aprender y también a entender estas nuevas técnicas. Yo estoy agradecido pues, por todos los compañeros, como dicen, nos une la cirugía. Es igual el gusto de poder mejorar y dar un mejor servicio. Bienvenido, José Pablo Laínez. No sé si ahí me miran. Sí, doc. ¿Me escuchan bien? Sí, doc. Saludos, doctor. Saludos a los doctores. Bueno, yo también soy graduado de la Universidad Central. Me dedico a la cirugía y obviamente los objetivos es aprender y actualizar conocimientos para dar un mejor servicio a los clientes. La cirugía siempre ha sido algo que me apasiona y por eso es lo que recurrí a seguir esta maestría. Gracias y saludos. Bienvenido, doc. Y por último, doctor Ricardo Sebastián Abril. Doctor, ¿me escucha? Sí, doc, claramente. Doc, buen día, buenos días compañeros, colegas. Mil disculpas del retraso, tenía problemas para abrir el Teams. Pues mi principal objetivo al estar aquí es darle más formalidad al conocimiento adquirido a lo largo de estos años. Yo me gradué en la UDLA y he tenido grandes maestros, pero evidentemente pues la medicina avanza y lo que buscamos día a día es darle esas pinceladas, ¿no? Que te van a hacer resaltar y disminuir el error ante pues los procedimientos quirúrgicos que se pueden ir dando, ¿no? Entonces la idea es darle más formalidad a nuestro conocimiento para que evidentemente pues nuestro paciente sea el beneficiario. Muy bien, doc, bienvenido. Ok, doctores, un gusto realmente. Veo que la mayoría, creo que el 90% de médicos veterinarios que están acá, creo que son de la provincia de Pichincha, la ciudad de Quito, creo. Y pues un gusto, es verdad, la mayoría de ustedes son gente conocida. Y bueno, vamos a entrar un poco en materia ya. Quería comentarles que en sí los temas que vamos a topar son temas que yo pensaría que en el pregrado muchos de ustedes lo pudieron haber visto, así que lo que yo quiero más que todo de extender solo clases sería impartir como una especie de conversatorio con ustedes. Conforme vayamos analizando la temática, sí me gustaría conversar la casuística de cada uno y exponer cada uno, a veces, dependiendo de los temas o los puntos que vayamos topando, cómo se difiere o cómo se ve la casuística, inclusive la interacción con los clientes, con los pacientes en cada uno de sus centros. Eso es muy importante. Ok, les voy a compartir pantalla, pero permítanme, pongo grabar. No sé si la doctora Nadia. Sí, ahí doctor puedes poner grabar. Eso porque no me permite. Aquí no me sale. O sea, pongo grabar y transmitir, solo me sale ocultar transcripción. No sé si está bien. Déjame ver. O tú tienes tal vez el mando A completo. ver, ya pongo yo ahorita, entonces iniciar la grabación. Ya, ahí Sí, está, por favor. entonces ya la grabo yo. ¿Sí? Ya está. Ok. Entonces yo solo coloco compartir, ¿verdad?
Sí, doctor. Juan Carlos, una pregunta. ¿Me escuchas Dime, bien? Doc. Sí, A ver, dime, Doc a Andrés. ti y directamente a Nadia. ¿Estas clases se graban? ¿Hay una grabación previa que nos envían? ¿O es una clase que no va a estar grabada para posterior revisión? Doctora Nadia. Sí, se van a grabar estas y los enlaces de la grabación se coloca en el aula virtual, entonces ustedes pueden acceder el tiempo que necesiten para volver a ver esto de la clase, ¿no? Eso está activo siempre en el aula virtual. Ok. Listo. Entonces, como primer tema, vamos a ver algo del triage. Tengamos en cuenta que si hablamos de cirugía, siempre el paciente va a entrar previo a un proceso de triage. De hecho, ¿cuándo hay que priorizar? En nuestra casuística veterinaria, hablo de la mía y la de todos ustedes, siempre vamos a tener en cuenta diferentes tipos de procedimientos inmediatos y pacientes que posiblemente van a necesitar una espera para desarrollar un procedimiento quirúrgico, un proceso de estabilización. Entonces, vamos a empezar con este tema. Como les comento, vamos a seguir. Ok, ¿qué es el triage? Para ustedes, ¿qué concepto le darían al triage? Yo no los veo acá. No sé quién está conectado, quién no. Solo veo mi pantalla. Doctor, coloca en gente arriba y te salen los participantes a tu lado derecho. Gente más contactos. Ahí. Yo no sé si aparecen los contactos en sus pantallas o solo mi presentación. Al momento solo la presentación. En a la derecha los contactos. De todas maneras, vamos a ir. Por ejemplo, doctor Fernando Vadillo, cuéntame, ¿qué sería para ti el triage? El triage para mí sería obviamente visualización, observación, un chequeo previo a un procedimiento quirúrgico. Ok. Vendría a ser, obviamente, ver lo que son signos vitales, desde lo inicial, digamos, mucosas, frecuencia cardíaca, frecuencia respiratoria, temperatura, peso, demás cosas, y de acuerdo a eso, para categorizar una masa en el futuro. Perfecto. Ok. Veamos, alguien tiene el micrófono prendido. Vamos a silenciarlo. Listo. Entonces, si hablamos de un concepto de triage, netamente vamos a ver qué es el método de selección y clasificación de pacientes y cuál es la característica basada en sus necesidades terapéuticas. Yo pensaría que eso es lo más importante porque de ahí va a partir a dónde yo debo llevar a mi paciente, si va directamente a un proceso de cirugía de control de daños o va directamente a un proceso de espera de estabilización o simplemente va a una cirugía programada que la puedo hacer cualquier día, ¿sí? Y también el triage va a depender de los recursos disponibles para su atención, porque no todos los centros pueden tener un proceso avanzado de estabilización. Ejemplo, paciente con un trauma, con un distrés respiratorio severo que ya requiere unidad de cuidados intensivos, puede ser que amerite ir a un centro de mayor nivel para que pueda ser manejado. Pero si vamos a nuestra casuística, pues la idea de tener un triage justamente es eso, poder estadificar, poder estandarizar, y eso nos va a permitir justamente poder encajar a cada uno de los pacientes a un grupo de procedimientos. Este trata, por tanto, si hablamos del triage, de evitar que se retrase la atención del paciente. En este caso, si hablamos que se retrase la atención del paciente,
Si el paciente está crítico, esto va a empeorar su pronóstico en el caso de que su proceso de tratamiento o intervención se prolongue, ¿sí? Y esto demore su atención. Entonces, lo importante del triage netamente es eso, priorizar y que reciba una atención de acuerdo a sus necesidades de enfermedad. Por ejemplo, acá tenemos un grupo de pacientes solo observando la parte fenotípica. Para ustedes, ¿cuáles tendrían mayor riesgo de tener alguna complicación? Solo mirando la diversidad de pacientes que nosotros normalmente manejamos en nuestra casuística. ¿Qué les parece? Braquicefálicos. Todos. Okay, Los braquicefálicos, sería yo. De hecho, es una de las razas más complicadas. ¿Por qué crees que sería una raza que se podría complicar? Siempre por la complicación que tienen sus fosas nasales, su garganta, todo. Toda su estructura anatómica es demasiado estrecho, el conducto respiratorio, entonces siempre va a dar complicaciones. Hay que estar pendientes de eso. Ok, perfecto. ¿Algún otro tipo de pacientes que vean en esta diapositiva que crean que se podría complicar? Los miniatura, Doc. Excelente. Justamente, Tanto porque Pincher, Chihuahua. O sea, desde el mismo tamaño, ¿no? Desde el mismo tamaño, no es lo mismo operar un Terranova, un gran danés, un labrador, que un perrito de 2-3 kilos. Entonces, la probabilidad de generar un error o una complicación, pues es más alta, ¿no? exactamente. De hecho, mi criterio sería similar. Los brachiocefálicos son razas un poco más complicadas y si hablamos en esta misma diapositiva, las razas mini o las razas toy también tienen complicaciones desde la pérdida de temperatura que requieren medicamentos en dosis muy pequeñas, pues son razas que solo mirando la parte fenotípica ya podemos ir mirando cómo puede ir visualizando su triage, cómo lo iríamos encajando en su proceso de estadificación. Vamos a tener en cuenta que nosotros nos enfrentamos a diversos procesos patológicos. Ahí tenemos dos imágenes radiográficas. Si yo me voy directamente a un triage, ¿creen que una o la otra tendría alguna diferencia en lo que respecta al manejo en tiempos? La de la izquierda es más importante, más urgente. ¿Por qué razón? Porque es una dilatación válvulo-gástrica. Ok. Tiene aspecto de ser una dilatación válvulo-gástrica y obviamente si no actuamos lo más pronto, cuestión de minutos va a fallecer el paciente. Porque tiene mayor cantidad Carlos, de presión. una pregunta. Mayor Juan presión Carlos, ¿escuchas ahí? mayor presión. Perdón que les interrumpa, Juan Carlos. A ver, en este tema de triaje, si me permites un poco una acotación. El tema de triaje principalmente hablamos en el tema del triaje quirúrgico, es un tema de emergente, como bien estamos hablando, ¿no es cierto? Pero si bien los pacientes quirúrgicos no todos son emergentes, un concepto que también es válido acá son los criterios de inclusión y exclusión, refiriéndome a cada cirugía. Es decir, evidentemente en este paciente que tú estás enseñando en la diapositiva, el del lado izquierdo del observador aparentemente podría tener mayor complicación, pero hay que recordar que la placa radiográfica es una foto, es un evento de una foto, no es la situación en sí que me podría dictaminar que ese paciente está en mayor riesgo que el de la derecha del observador. Entonces, quizás yo con una foto de un estudio radiográfico no me atrevería ahora a dar una dictaminación de cuál está peor o cuál está mejor. Quizás el paciente de la derecha tenga más complicaciones gerontes, tenga mayor problema pulmonar que el de la izquierda, que es más joven y puede aguantar una cirugía por llamarlo así de alguna manera. Entonces, ahí se toma como concepto criterios de inclusión y exclusión. O sea, si este paciente, todas esas evaluaciones incluyen en el momento de entrar a la cirugía o se excluye para un manejo ventilatorio, un manejo de volumen de líquidos, un manejo previo de un sondaje. O sea, a eso quiero llegar. No sé si me estás entendiendo lo que explico. Sí, totalmente. Y de hecho vamos a ir desarrollando el concepto de triage
Ahora simplemente lo que yo quería que ustedes miren es solo mirando exclusivamente la placa radiográfica, o sea, solo instaurando el criterio radiográfico, cuál sería su punto en un triage en estos dos pacientes. Completamente entendido que para hacer un proceso de triage completo, el paciente tiene que ser sometido a más desde estudios de laboratorio, un chequeo clínico completo del paciente y de acuerdo a sumado todo ese tipo de información que nosotros vamos teniendo, pues lo vamos a recién ahí a encajar a un proceso de triage completo. Y ya lo vamos a desarrollar, de hecho el tema se va desarrollando de esa manera. Ahora simplemente por desarrollo nada más de la imagen radiográfica, tú mismo Andrés, por ejemplo, de los dos pacientes, o sea, sin tener en cuenta la edad, la raza, nada externo ni de exámenes, solo mirando la imagen radiográfica netamente era la pregunta. A ver, en la izquierda del observador evidentemente se ve un patrón de radiolúcido en el estómago, con un doble patrón de burbuja. Evidentemente puede ser una torsión gástrica. Se nota en la parte ventral del abdomen la cabeza del vaso y en la parte dorsal, la cola del vaso, aparentemente, que en realidad es la cabeza que está girada por el estómago en la izquierda del observador. Se ve que las vasas intestinales están sometidas hacia el caudal. Si alcanzamos a ver un poco hacia craneal, vemos algo de pulmón en donde vemos un poco algo de complicación ventilatoria porque hay una atelectasia sectorial. En la derecha del observador, en este paciente vemos posiblemente una dilatación, aparentemente sin torsión, que hemos visto algunos pacientes que esta placa es muy sugerente a una dilatación bulogástrica que pasó una etapa hiperaguda crónica y se vuelve como crónico esta dilataciones saculares sin haber una torsión. Esa es como mi apreciación inicial. Ok, muy bien. De hecho, comparto completamente la situación. O sea, el paciente de su pantalla del lado izquierdo, pues se puede observar que es un proceso mucho más agudo, ¿no? ¿Y estas imágenes de abajo? Sí. ¿Qué opinarían ustedes? Si solo nos basamos solo en la imagen nada más. Hilio gaseoso. En las tres placas, tanto en las laterales como en la ventrodorsal, que aparentemente es porque no se ve la parte del esquema de cuál derecha e izquierda, hay un hilio gaseoso generalizado, pero un poco de los perfiles serosos de algunos órganos periféricos indica que puede haber líquido. Es un paciente posiblemente, no, porque nada se puede ser dicho acá, pero posiblemente con una torsión mesentérica o una atonía intestinal crónica que puede generar este gas acumulado. Ok, muy bien. Totalmente de acuerdo. Y si hablamos por ejemplo, de tu primer prediagnóstico, si hablaría de una torsión mesentérica, netamente si yo le colocaría en un proceso de triage, es un paciente de manejo emergente. Ahora, independientemente del nivel de entrenamiento, nadie es inmune al impacto psicológico o al estrés emocional de una presentación, en este caso de un paciente en emergencia. Creo que todos ustedes deben haber palpado el punto de tener pacientes en complicaciones de su estado de salud, a tal punto que en muchos de ellos, si ustedes se fijan el día de hoy, la mayoría de pacientes que acuden a nuestros procesos, a nuestras clínicas, a nuestros hospitales, muchos de ellos ya tienen una conexión emocional tan profunda que los consideran como hijos para ellos, ¿no? Y sentir esa presión de los propietarios junto al proceso de la emergencia en sí, hay gente que se puede desarrollar un impacto severo justamente en esta condición. Por eso lo importante en muchos de los casos es el conocimiento, tener justamente idea de cuáles son los procesos, cuáles son las condiciones que nos pueden facilitar
estadificar a ciertos pacientes para tener un manejo mucho más específico y con eso pues evitar complicaciones. Esto también nos ayuda justamente a poder actuar inmediatamente, llegar a un proceso de estabilización del paciente y de la misma manera, si hablamos de un proceso de estabilización, poder llegar a un tratamiento definitivo, que es lo que siempre como médicos pues estamos tratando de orientar esa situación hacia el paciente para que el propietario pues tenga un pronóstico que al final es lo que vamos a concluir en lo que respecta al proceso patológico de la mascota. El gran impacto psicológico de la crisis en muchos de los casos se va a ver en la sala de desastres, en la sala de emergencias, y pues hay personas que, si bien en un grupo de trabajo, siempre, por ejemplo, en mi caso personal, en nuestro grupo de trabajo en el hospital tenemos personas que manejan más fácilmente los procesos de emergencias. Y acá el punto es eso, tener las herramientas para poder actuar frente a procesos emergentes y poder desarrollar justamente un manejo mucho más idóneo, acortar los tiempos de manejo de la atención a los pacientes que lleguen a la sala de emergencias y pues orientar dependiendo justamente las condiciones y la evaluación primaria y en algunos casos la evaluación secundaria que sea sometido el paciente, pues orientado a su tratamiento. Ahí te sobre un poco. Tengo... Ok, entonces vamos a ver que una de las cosas que actualmente están pasando, no sé si les ha pasado a ustedes, hoy en día tenemos la gran ventaja que podemos adquirir equipos, podemos adquirir equipamiento de última tecnología. Y muchos es, si tengo un buen equipo, pero no lo sé usar, o si tengo un buen ventilador y no lo sé usar, o tengo un buen ecógrafo y no lo sé usar. Hoy en día, pues el conocimiento es poder, y esa es la idea, tener el conocimiento como herramienta para poder desarrollar justamente todas las habilidades y destrezas, hacer un buen desarrollo de los equipamientos, y con el fin de poder hacer un buen desarrollo de la patología en mi paciente, y de esta manera pues llegar a un tratamiento mucho más específico. Entonces, de ahí parte prácticamente las características principales del triage. Netamente la clasificación del triage va a ser por niveles. Vamos a ver que se asignan categorías o prioridades que indican el orden en que los pacientes deben ser atendidos. Generalmente están usado el código de colores o de números. Vamos a ver en cuenta que si hablamos a nivel mundial hay muchas tablas de triage. Nosotros hemos tomado en cuenta la que más frecuentemente se está utilizando en medicina humana y se ha hecho igual a una orientación a medicina veterinaria. Las características principales del triage netamente es la evaluación rápida. Es una de las características principales del proceso de triage, que es una técnica en la cual el paciente tiene que ser evaluado en pocos minutos. Un profesional capacitado evalúa al paciente netamente basándose en los signos clínicos y vitales y la percepción del riesgo inmediato. ¿Y por qué eso es importante? Porque en muchos de los casos nos llegan pacientes completamente descompensados, pacientes completamente críticos, y el tiempo es oro en muchas patologías. Entonces, en pocos minutos nosotros tenemos que tener la capacidad justamente de evaluar la parte clínica, en muchos de los casos a veces por sistemas, o hay veces que de acuerdo a la emergencia se evalúa inicialmente el sistema más, se podría decir en este caso traumatizado o más afectado, y con eso evaluar cuáles son los riesgos vitales que tiene el paciente. Una vez evaluados los riesgos vitales en poco tiempo, pues como médicos ustedes tienen que orientar a ese paciente al proceso ya sea de tratamiento o de estabilización. La flexibilidad es un proceso dinámico. Netamente el triage es un proceso dinámico porque hay pacientes que, por ejemplo, pues con un proceso de estabilización inicial en la sala, por ejemplo, de emergencias, en su proceso de triage, la condición de un paciente puede cambiar rápidamente.
puede venir desde un paciente estable que les llegue con mucosas rosadas, con buena presión y con un sangrado activo en el abdomen. Lo que en unos minutos era un paciente completamente estable, en un transcurso de unos minutos adicionales el paciente ya está completamente descompensado, hipotenso, hipotérmico, pues anémico, etcétera. Y por eso vamos a ver que esta condición del triage también tiene esta característica de flexibilidad, por lo que las prioridades deben ser evaluadas constantemente. Más aún, si mi paciente ingresa a un proceso de estabilización, con mayor razón, el personal médico debe estar muy pendiente de la evaluación de todos sus signos vitales para saber que mi paciente no vaya a tener un proceso de avance de su proceso patológico y por ende, pues su estadificación va a ser diferente y resulta que ya requiere un tratamiento mucho más específico acorde a la patología que conlleva el mismo. La aplicación en distintos escenarios. Eso es importante porque el triage pues lo podemos hacer, como vamos a ver más adelante, desde la vía telefónica, en el sentido de que el primer contacto que en muchos centros veterinarios que nosotros tenemos, hay veces que el cliente lo primero que hace es llamar por teléfono. De ahí que aplicar el triage en distintos escenarios se utiliza en hospitales, se puede utilizar en clínicas, en zonas de desastre y en cualquier lugar donde demande justamente esta atención y en este caso pues que este proceso no supere los recursos disponibles, porque como les comenté en un inicio en la charla, la característica de muchos procesos de triage va a estar dependiente netamente también de los recursos del centro disponible, porque hay centros en los cuales tal vez ustedes puedan hacer un manejo primario en el cual pues se estabiliza el paciente, se hace un manejo de dolor, fluido inicial, pero resulta que el paciente requiere un manejo mucho más avanzado ya en una unidad crítica de cuidados intensivos. Entonces también tenemos que tener en cuenta esa situación. ¿Cuáles son los objetivos del triage? Como principal objetivo netamente es asegurar, ¿sí? Asegurar netamente en este caso, como segundo objetivo, ya lo vamos a ir desglosando uno por uno, organizar. Como número 3, asignar y 4, iniciar. Ahora, ¿qué hablamos en el primer punto de asegurar? Acá lo que nosotros vamos a asegurar con el triage es una valoración rápida y muy ordenada a pesar del volumen de nuestros pacientes. Tengamos en cuenta que tenemos muchos centros en los cuales pues hay veces que el volumen de pacientes puede ser muy, muy grande y justamente este triage nos va a permitir orientar a ciertos pacientes a un manejo mucho más rápido en el caso que lo necesite o a un manejo mucho más retardado en el caso que el paciente no tenga una condición patológica severa, sobre todo que atente con su estado de salud severo o que cause un proceso de muerte del paciente, ¿sí? Entonces el objetivo inicial va a ser asegurar. Entonces la valoración rápida y el personal capacitado justamente va a permitir este tipo de valoración inicial. La clave aquí es la rapidez y sin perder precisión. Vamos a tener en cuenta, ya vamos a ver más adelante, cómo nosotros vamos netamente encaminando a los pacientes justamente en el proceso y qué cosas vamos a evaluar en cada cajoncito del triage. La estrategia acá va a ser lo importante. Ustedes cómo van a manejar centros, en este caso, o están manejando sus centros, siempre es importante capacitar al personal que trabaje también con ustedes, porque eso nos va a permitir pues evaluar los parámetros esenciales en segundos, porque en algunos centros inclusive hay veces que ahí tienen una persona que se encarga exclusivamente del proceso y con esto nosotros podemos hacer un proceso de selección de acuerdo inclusive al nivel de conciencia, de acuerdo a la frecuencia respiratoria, color de mucosas y pulso, que serían parámetros iniciales que nosotros podemos ir valorando en un proceso de triage. Entonces, importantísimo capacitar al personal que trabaja con nosotros, justamente para que por medio de ellos nosotros podamos instaurar un proceso de triage mucho más eficiente, ¿sí? Permítanme, abro un poco sus... Si tienen alguna pregunta, igual me la hacen y podemos parar, ¿sí? ¿Cuál es el objetivo número 2? El objetivo número 2 es la organización, es organizar. ¿Qué vamos a organizar? Netamente la atención de acuerdo a la prioridad de la misma.
En el proceso de organización, lo que nosotros vamos a hacer es ver las prioridades y pues cuál es el paciente que requiere una atención rápida y seleccionada, cuál es el paciente que amerita un procedimiento, piensa una cirugía de control de daños, o cuál es el paciente que requiere solo un proceso de observación en una sala de hospitalización. ¿Y qué es lo que vamos a priorizar acá? Pues vamos a priorizar, como vimos anteriormente, pues desde el estado mental del paciente. Ver el estado de conciencia, ver sus frecuencias cardíacas, su frecuencia respiratoria, su pulso. Y nosotros vamos a ir evaluando acorde a la gravedad del paciente, como les comentaba. Si nosotros vamos, como ya vamos a ver un poquito más adelante, viendo la parte ya clínica netamente del paciente, si haríamos una clínica completa, vamos a ver que muchos de los pacientes nos tardamos 30 minutos, si no es más, haciendo una revisión muy completa de los pacientes. Pero en el caso de pacientes emergentes, todo esto se traduce a valorar los sistemas prioritarios, en este caso circulatorio, respiratorio, neurológico, para poder de acuerdo a eso encaminar de manera rápida y eficiente y organizar a nuestro equipo para justamente ver qué prioridad o qué paciente ya requiere una atención rápida e inminente. Si hablamos del objetivo de asignar al paciente a su respectiva área de atención. Si nosotros llevamos seleccionando los diferentes tipos de pacientes, como tercer objetivo es llevar a estos pacientes a su estabilización o a su tratamiento o a su manejo de acuerdo al tipo de emergencia que hayamos determinado que tiene el mismo. Si es un paciente, en este caso, de atención prioritaria, o es un paciente que puede esperar un par de minutos o puede esperar un par de horas. Entonces acá nosotros vamos a asignar o vamos a enviar al paciente una vez que ya lo hayamos evaluado a sus respectivas áreas, ¿sí? Una vez evaluados, se debe establecer, en este caso, un manejo claro, un manejo organizado. La idea es que este tipo de pacientes igual reciban su atención inmediatamente, dependiendo a lo que nosotros lo hayamos estandarizado. Y como cuarto objetivo, iniciar. En este caso, el manejo emocional en muchos de los pacientes también es importante. Hay que tener en cuenta que para iniciar un tratamiento, en este caso, siempre va a ser importante el contacto con el paciente y segundo, el contacto con sus familiares. Hoy en día, pues es importante, a pesar que ya lo tenemos al paciente ya estadificado y ya se recomendó el manejo inicial, también tenemos que tener un contacto con los familiares. ¿Por qué razón? Porque es crucial que ellos firmen las diferentes autorizaciones, en este caso del manejo, y que ellos estén conscientes de cuál va a ser el manejo y de acuerdo a nuestro triage, cuál va a ser el proceso que se va a realizar en su mascota y cuáles pueden ser los posibles escenarios que puede conllevar el mismo. Entonces siempre va a ser importante iniciar un contacto con sus familiares, ¿no? Ustedes en sus clínicas, ¿cómo manejan esta situación? O en sus hospitales. ¿Hay alguna persona que se encargue de esto? ¿O van ustedes directamente al manejo con los familiares? Los mismos médicos, en realidad. ¿Y cómo lo manejan, Doc? En tu caso, por ejemplo. Bueno, en realidad no hay alguien que esté específicamente encargado de esta situación, aunque pero es como que primero, si es una emergencia, primero se trata de, en lo que se puede tratar de estabilizarle al paciente y de ahí recién tal vez vamos a conversar con los propietarios o si estamos dos médicos, uno está con el paciente y se va el otro médico a hablar con los
con los propietarios de los pacientes. Ok, Doc. Entonces, como les comentaba, el manejo emocional, si bien no es ninguna... Hay un micrófono. Ahí. Doc, no le estamos escuchando. Pensé que solo era yo. Ok. ¿Ahí me escuchan? Sí, ya ahí regresó. Sí, sí. Sí, Doc. Mil disculpas. Creo que ese cerró el micrófono cuando cerraron todos los micrófonos porque se escuchaba que alguien hablaba. Creo que ahí se cerró mi micrófono. Como les comentaba anteriormente, bueno, parte del triage en muchos de los casos empieza de manera telefónica. Hay muchos propietarios que tienen sus médicos de cabecera, que son médicos veterinarios que dan atención tal vez solo hasta las 7 o solo en la mañana o en el día. Y pues muchas de las emergencias pueden ser en la noche. Y lo primero que hace un propietario pues es buscar un número telefónico de un centro de 24 horas. Y el triage telefónico pues puede ser el primer contacto que ustedes tengan con un paciente, en este caso en emergencia. Y pues el triage telefónico complementa el sistema de gestión en las emergencias. Y eso es lo primerito que pues, si en sus centros el médico se encarga de recibir las llamadas, o hay veces que en centros mucho más grandes ya tienen un proceso de recepcionistas o alguna persona que se encarga netamente de la parte telefónica, pues lo importante es justamente eso, ¿no? Entrenar también ese tipo de personal para obtener la información adecuada acerca de la situación de la mascota mediante preguntas. Y el triage telefónico va a ser el primer acercamiento que nosotros vamos a tener en el caso de una mascota con algún proceso de emergencia. Y acá vamos a evaluar netamente si hablamos, a pesar que no estamos mirando al paciente, pero se pueden ir evaluando por vía telefónica cuál puede ser el inconveniente que está teniendo la mascota, o el gatito, o el paciente en sí. A veces se puede preguntar qué signos tiene, si hay algún componente de tipo respiratorio, que es muy frecuente que el cliente te comente, si es que mi mascota Fifi no puede respirar, está jadeando o está tosiendo, o tuvo algún tipo de desmayo, tiene el sistema, en este caso vascular o cardíaco, es el que está afectado y el paciente desarrolló algún tipo de síncope o desmayo. Tú puedes empezar también con preguntas justamente de cuál de estos sistemas pudo haberse afectado. El sistema, en este caso, neurológico, puede ser que el paciente está empezando a tener ataques convulsivos, ¿sí? O netamente también empezar a averiguar desde hace qué tiempo lleva el proceso de la crisis o de la enfermedad, porque también les debe haber llegado a pasar a ustedes que los pacientes llegan en emergencias, pero cuando ya el paciente estuvo enfermo 5 o 6 días atrás. O sea, la emergencia fue porque ya lamentablemente no lo llevaron al centro veterinario a hacer un manejo inicial cuando el paciente tuvo una gastroenteritis básica, pasó 4 o 5 días y ya llega con una deshidratación y un shock hipovolémico severo y el paciente ya está inconsciente inclusive, ¿no? Entonces, de manera telefónica se puede pedir pequeños signos o cuáles son los signos específicos, qué es lo que el cliente ve de su paciente, de su mascota, y eso poder orientar a ustedes de cuál puede ser un manejo inicial hasta que el cliente lo traslade al paciente a su centro veterinario. Sería una de las condiciones que nosotros vamos a poder ver, ¿sí? Hay cosas que ustedes pueden incluir en su proceso de contestación, como por ejemplo, hola, gracias por llamar, somos el Hospital Veterinario Somalí, ¿cuál es su nombre? ¿En qué le podemos ayudar? Hay veces que la gente ya empieza a contarte cuál es el problema.
En muchos de los casos hay veces que estar preguntando el nombre de la mascota o la especie de la mascota ya no tiene mucho por venir en un proceso de emergencia severo. Vamos directamente a cuál es el problema, ¿no? ¿Cuál fue el problema y cuál fue el principal síntoma que pudo haber presentado la mascota? Con eso ustedes pueden identificar cuál es el motivo de la llamada y pues poder orientar con alguna recomendación en el caso que se lo pueda hacer o se la pueda manejar desde el centro del domicilio de la persona hasta que lo traslade a su centro, en este caso médico, hasta su clínica veterinaria o hasta su hospital veterinario, que ustedes dan atenciones 24 horas, ¿no? Entonces, eso es muy importante. El triage telefónico, como les comento, netamente puede evaluar en muchos de los casos, puede ser una forma de evaluar la urgencia. Si es un caso crítico, necesita atención inmediata y pues ustedes van a orientar al cliente pues que lo traslade inmediatamente. Lamentablemente, como vamos a ver más adelante, muchos de estos pacientes que necesitan atención inmediata pueden fenecer en el proceso del traslado. Muchos de ellos, lamentablemente, dependiendo el daño severo que pueden tener su organismo, pues ya llegan muchas de las veces al centro veterinario muertos y muy poco se pueden hacer. Por lo que hay que describir por lo menos síntomas generales. Dependiendo la mascota, pues puede tener una situación de emergencia o no. Y la recomendación, de acuerdo al hospital, pues va a ser si necesita un manejo inmediato, porque no sé si a ustedes les ha pasado, pero a nosotros a veces sí nos ha pasado, que nosotros normalmente sí informamos en muchos de los casos, inclusive los costos, porque hay veces que si vía telefónica el paciente va más o menos a ingresar, hay pacientes que realmente no son emergentes, porque empiezas tú a preguntarle qué le pasa al paciente. Bueno, el cliente dice, sabe que sí, doctor, mi mascota está ya con diarreas, está con vómitos, y tú le dices, bueno, sabe que a esta hora con mucho gusto le atendemos, el valor de la consulta le cuesta tanto, y al ratito el concepto del cliente cambia. Sabe que sí, mañana ¿a qué horas atiende? Mañana lo voy a llevar porque mañana la consulta es más económica. De hecho, es muy frecuente que nos suceda esa situación a nosotros. O sea, pasa. No sé en sus centros qué tan común es tener ese tipo de clientes que llaman como si fuera una emergencia, pero el momento que tú empiezas a conversar, ya te cuentan un poco la situación y empiezas a dar costos que yo pienso que es necesario e importante, porque hay veces que me ha pasado, por lo menos yo les hablo de mi experiencia, que si bien hay clientes que vienen, le haces un manejo por lo menos a la emergencia y cuando tú ya el paciente esté estable, le empiezas a pasar los costos, se arma un problema, porque el cliente te empieza a decir que, es que yo no sabía que era tan caro, o yo no sabía que iba a ser eso, si usted me informaba y yo le hubiera dicho que no, gracias, le llevaba a otros lados. Entonces, yo pienso que hablar de costos en un proceso de triage, que a pesar que no es que sea algo prioritario, pero yo pienso que actualmente sí amerita hablar hasta cierto punto de esa situación, porque eso nos permite tener problemas con clientes. No sé, ustedes si me cuentan un poquito de la experiencia con respecto a esto en sus centros. ¿Cómo está, Doc? Diego le saluda. Hola, Doc. Sí. Bueno, con respecto a lo que nos comenta de las experiencias, pues es compartida. Es verdad que cuando mencionas el valor de la consulta por emergencia, pues prefieren traerlo al día siguiente. Pero ahí radica realmente si eso o no es una emergencia por teléfono. El triage es muy importante, inclusive se le dice el precio y se le menciona que el paciente necesita obligatoriamente ser atendido o que se acerque al centro más cercano. En mi caso estoy al sur, en Guamaní, y me llaman de Cotocollao. Entonces hay que buscarle una solución, un centro que esté cerca con 24 horas. Pero sí se radica mucho que por el precio te cancelan o te dejan esperando la emergencia. Claro, es un proceso, yo pienso que común. Tal vez el doctor Rosenberg, Francisco. Acá estoy. Cuéntanos un poquito cómo es por tu sector. Bueno, es extremadamente común. Nosotros no atendemos 24 horas realmente.
Pero las llamadas no faltan todo el tiempo de pacientes que te dicen, bueno, tengo una emergencia a las 3 de la mañana, ¿qué pasó? No está, mi perrito está con diarrea hace 3 días, por ejemplo, ¿no? Nosotros siempre, en el caso de emergencias, remitimos a otras clínicas, ¿no? O, si, como tú comentas, hacemos un triaje telefónico. Bueno, si tiene diarrea hace 3 días, quizás no sea tan grave, puede esperar hasta mañana. Pero siempre, en mi caso, dejo claro a los pacientes que si es que lo ve realmente mal, tiene que llevarlo a una emergencia, ¿no? Claro. Porque puede ser que tú telefónicamente no sientas que el paciente está tan grave, pero se muera, ¿no? Y el culpable va a ser tú. Eso más o menos. Sí, de hecho pienso que es la realidad de la mayoría de nosotros. Y hoy en día que más aún se manejan muchas redes sociales, pues no hay gente que te quiera quemar en redes por cosas. Si hablamos de ejemplos de emergencia que sí ameritaría en un proceso telefónico, una dificultad para respirar, va a ser un proceso de emergencia que sí amerita que el paciente pues se acerque directamente a la clínica o al hospital a un proceso de evaluación inmediata. Procesos de convulsiones, sobre todo si son convulsiones persistentes, que el perrito o el gatito ya está convulsionando más de 1 minuto, etcétera, puede ser también un indicativo que es un paciente que amerita un manejo, en este caso, emergente. Necesitamos chequearlo lo más pronto posible. Sangrado abundante, de la misma manera, vamos a ver que pacientes pues con un sangrado abundante es cuestión de horas para que entre en un proceso de descompensación. Pacientes que hayan colapsado, pacientes con envenenamiento, que yo pienso que posiblemente son una de las emergencias que muy comúnmente ingresan a sus centros veterinarios a un manejo, en este caso hospitalario. Hinchazón abdominal rápida, pacientes que desarrollan o una dilatación gástrica o pacientes que hacen torsión gástrica completa y pues ameritan un manejo o requieren un manejo completamente pronto o inmediato. Entonces, la vía telefónica es la primera opción, el primer contacto que nosotros vamos a tener con nuestros clientes y con nuestros pacientes. Si hablamos también, si es un caso urgente, vamos a ver. Dime, Doc. También podría ser una especie de filtro, ¿no? Para, según eso, pues poder direccionar al paciente. Totalmente, pero bueno, en este caso, lo ideal en muchos de los pacientes, pues sería hacerle una evaluación clínica, porque sí ha pasado en los cuales, pues el dueño, hay veces que el dueño no es tan o no le importa mucho a su mascota, sí tiene una diarreíta de 2, 3 días, pero el paciente está muy mal. Y tú le dices, bueno, de ser así, pues podemos evaluar el día de mañana, y el día de mañana el paciente ya murió. Y hay veces el cliente es que usted me dijo que espera mañana, o sea, si bien sí se puede utilizar hasta cierto punto, pero hay que tener en cuenta que si ya vamos observando cosas mucho más complejas, como decía el doctor Francisco, en muchos de los casos hay veces que si ante la duda o el cliente no es muy observador, pues se tendría que hacer un proceso de derivación a un centro que lo evalúe o directamente al propietario hacer la recomendación del chequeo, y si el cliente ya no acepta, pues ya netamente es responsabilidad de él en el caso que pase algo, porque puede darse, pero sí, netamente el triage telefónico inicialmente puede ser un filtro, porque también ha pasado lo que les comenté anteriormente. Muchos pacientes llaman por procesos de una diarrea simple o porque le sangró la patita, porque se rompió una uña y llaman asustados, así todos temblorosos, que el perro se está muriendo y pues toda la pata llena de sangre, pero solo se rompió una uñita. Entonces sí puede haber varios procesos y de acuerdo a ellos, pues la idea del triage telefónico netamente también es orientar, hacer un proceso de, no diría de selección, pero sí de orientación al cliente para que de acuerdo a él, porque el cliente va a ser nuestros ojos en un proceso telefónico. Él es el que está con su mascota. Ustedes como médicos lo pueden orientar a pedir ciertos signos clínicos o una observación que les comente qué es lo que observaron, cómo lo ven a su mascota, y de acuerdo a eso, pues, y el tiempo que lleva el proceso, pues orientar al propietario a una atención prioritaria o a una atención en un horario normal.
retardados sin ningún problema. Juan Carlos, también a mí me parece importante cuando hay este tipo de llamadas pedir a los clientes que te manden un video, por ejemplo, de la mascota. Ah, sí. Porque es muy subjetivo lo que el cliente está viendo con respecto a su mascota, a lo que realmente pueda tener. Entonces, muchas veces ayuda mucho que te envíen un video y dices, bueno, no es nada, no pasa nada. O le dices, Sí. bueno, sí. Completamente de acuerdo. Hoy tenemos la ventaja de la tecnología, pues mucha gente a veces se te contactan por WhatsApp, o hay gente que ya se adelanta, Doc, te mandan la fotito o te mandan el video, y pues eso también ayuda para hacer un proceso de selección o evaluación, o por lo menos para tener un criterio de selección y ver hasta qué punto se puede recomendar una atención prioritaria o puede el paciente esperar para una atención, en este caso retardada. Completamente de acuerdo. Pues sí, es una de las opciones que tenemos hoy en día para tener mayor información en lo que respecta al proceso. Si es un caso que necesita consulta en el día, en este caso que no es emergente, vamos a ver que parece que es un problema que debe evaluarse, que debe evaluarse pronto, pero podemos agendar una cita, ¿no? No es tan prioritario. Ejemplos de eso, pues el paciente tiene uno que otro vómito, sabe que, doctor, mi perrito acaba de vomitar el día de hoy, pero lo veo que está jugando, se está moviendo, está con su juguetito, pero tuvo un vómito. Muchas de las veces eso no es tan prioritario y no amerita un tratamiento emergente. Puede ser que requiera una consulta en el día sin ningún problema, inclusive una consulta agendada. Una cojera que no sea severa, ¿sí? Una claudicación leve por ahí, puede ser en una llamada telefónica, pues que ustedes pueden orientar al paciente que puede tener una atención un poco más tranquila en el día, sin ningún problema. Infecciones de piel, pues pensaría que no es un proceso emergente, es algo que ustedes tranquilamente lo pueden atender en un proceso de consulta diaria y de hecho también nos ha pasado que hay clientes que llaman por un proceso dérmico que quiere que los atienda ya, o sea, nosotros no tenemos problema en atenderlo, pero nuevamente topo la parte de costos, que siempre es importante informar al propietario para que después no tener altercados en el momento de la facturación, o sea, con mucho gusto le atendemos, pero tenga en cuenta que la consulta de hoy día le cuesta tanto, ¿no? Muchas de las veces el doble de la consulta del día. Problemas urinarios sin obstrucción, que el paciente esté, yo qué sé, con pintitas de sangre, tal vez no es tan severo, pero está orinando, está comiendo de buen ánimo. Pueden ser casos que no necesitan una consulta emergente, sino pueden requerir una consulta en el día. Y de esa manera vamos pidiendo la información. Dime, doc Diego. Sí, Doc, aquí algo por comentar. Usted mencionaba que procesos de piel no es irrelevante para considerar una emergencia. Sin embargo, a veces las personas te llaman a medianoche y te dicen, Doc, mi perrito tiene un problema en la piel. Y ahí ayuda lo que el Doc mencionó en los videos. Muchas de las reacciones alérgicas por X sustancias o alguna cuestión que se ingirieron puede considerarse también una emergencia, ¿no? Claro que sí, de hecho... Consideran que es solo piel, entonces hay que eso también recalcar la importancia de los videos. No, totalmente de acuerdo. De hecho, es verdad, o sea, hay presencia que puede el paciente tener algún tipo de angedema o alguna presencia de signos térmicos que pueden estar sumados a un proceso de una anafilaxia, por ejemplo. Sí, totalmente de acuerdo. Claro que los signos, conforme pasen las horas, van a ir empeorando, pues si el cliente posiblemente, en el caso que en un triage inicial telefónico solo se informó que puede esperar, puede ser que él vuelva a llamar, o como ustedes dicen, pues hoy tenemos la ventaja de los videos y eso puede permitir pues tener un mejor panorama en lo que respecta qué es lo que le puede estar aquejando a X mascota y eso me puede orientar a darle una recomendación mucho más específica de acuerdo a su proceso de tratamiento. Si es un caso leve, puede esperar entre 24 y 48 horas, parece ser algo menos urgente, pero es importante que lo revisemos, ¿no? No es algo prioritario, podemos agendar una cita, ¿sí? En el próximo día disponible. Bueno, acá ya son casos que no ameritan un manejo inmediato porque son procesos que pueden ustedes, como vemos acá, tener un tiempo entre 24 y 48 horas para un manejo, un chequeo, una revisión, o muchos de estos ya requieren simplemente el especialista, ¿no?
Necesita ya hacer un manejo con un especialista, claro, porque es algo más específico de X sistema. También puede orientarse de esa manera. Picazón moderado, diarreas leves, sin otros síntomas, el paciente clínicamente está muy bien, come, juega, orina defeca y hizo un par de diarretas pequeñitas, o cambios sutiles en el apetito, que haya disminuido un poco su ingesta, pero el paciente no ha dejado de comer. Pueden ser casos leves que pueden esperar un tiempo. Hablar de un tiempo, estamos hablando de 24, 48 horas, que se puede hacer un manejo para poder evaluar clínicamente al paciente y de acuerdo a eso, pues tener una condición más específica de qué es lo que le está pasando el momento que llega a consulta. No sé si se oye, me informan si se escucha lo que voy a poner. ¿Se escucha? No se escucha. No, no se escucha, Doc. No se escucha. Doc, Nadia, ¿cómo comparto el audio? Ya déjame revisar un segundito. Sí, quiero pasarles un audio de clientes que a veces nos mandan justamente por condiciones. Este era un paciente que se llama Candy, es el de la foto, tiene 11 años. Candy es un Yorkshire Terrier, tiene 11 años, perdón. Entonces, la propietaria nos mandó un audio, justamente por vía telefónica. Veamos que la doctora Nadia nos permita acceso al audio para que lo escuchen. Doctor Juan, mientras que se haga el audio, tengo una consulta. Claro, doc. Verás, en el caso mío particular, bueno, creo que de muchos, siempre hay esa discrepancia entre lo que es realmente una emergencia o atención prioritaria o lo que piensa el tutor. En ocasiones me llaman que por una fractura, que quieren venir urgentemente, después de que es interés telefónico, que la urgencia es de ellos porque tienen ese día disponible y mañana trabajan y la fractura fue hace 8 días. Entonces, obvio, no es una emergencia, sino es el apuro del dueño por que lo atiendan al paciente. Pero asimismo, hay pacientes que llegan con una fractura, una lesión inicial, y muchas veces para nosotros como médicos no ves, dice, una fractura simple de radio que se generó saltándose de la silla, sí está doliendo al paciente, necesita manejo de dolor, un vendaje, una atención. Pero no siempre podemos darlo de primera instancia, porque imagínate, en mi caso yo no tengo emergencias porque en trauma es un poco diferente, en este caso que nosotros lo que hacemos es derivamos al hospital más cercano y por favor que lo estabilicen, le medicen, le manejen el dolor y mañana con todo gusto le atiendo, le reviso y vemos la cirugía. Entonces, cada vez más es como que se ha dado la urgencia del tutor de hacer atender, a veces con razón, como en este caso, te digo, se fractura y quiero que lo atiendan pronto porque le está doliendo, o otras veces porque tengo tiempo y de aquí me voy de viaje y quiero que hoy se me ocurrió operarle porque es 8 días o 15 se fracturó, pero hoy tengo tiempo, hágale doctor. Entonces, sí varía bastante eso también según los tutores, ¿no? Completamente de acuerdo. De hecho, nos ha pasado, tal cual tú lo comentas, que el cliente llama o lo traen a consulta, tú lo evalúas y el paciente es verdad. O sea, mientras no sea una fractura expuesta, es un paciente que no amerita un procedimiento rápido o emergente. Ese paciente requiere un manejo analgésico, evaluar otros sistemas, ver que no tenga un derrame abdominal, torácico, si es que es un trauma por ahí. Y pues una vez que el paciente esté estable, pues con sus signos completamente en rango normales, se puede programar un procedimiento quirúrgico exitoso, pero programado con un paciente estable. Y si nos ha pasado